Hola compañeros, tengan todos muy buena noche. En esta oportunidad voy a exponer o sustentar la actividad que desempeñamos durante el transcurso de los cortes respecto a un presupuesto operativo para la asignatura Presupuestos Privados. Así que iniciemos. Para empezar, teníamos que definir la cantidad de unidades a vender. Eso tiene una fórmula que es conocida como tamaño del mercado por la cuota del mercado. Se debe hacer un análisis o se debe tomar del año inmediatamente anterior cuál es la cuota del mercado. Al tenerla, debo establecer un porcentaje que quiero para esa cuota. ¿Qué debo hacer con eso? Debo tomar lo que estipulé como cuota de mercado y multiplicarlo por la tasa de esa cuota. Eso a mí me va a dar el total de cantidades. Ese total de cantidades lo debo dividir en 4. En este caso, ¿por qué? Porque son 4 periodos que comprenden un año, o sea, un cuatrimestre son 4 meses por periodo, por eso debemos dividirlo en 4. Al tener el tamaño y cuota de mercado, debemos proceder a calcular cuáles son los precios de venta y sus variaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque debo tomar al final, en este cuadro que ven acá reflejado, las cantidades por los precios. En este caso es algo muy sencillo. Debo tomar el precio de venta del año en curso o vigente. Definir cuál va a ser su tasa de variación, o sea, lo que va a aumentar respecto al precio de venta en curso. Lo multiplico y el valor que me da se lo voy a sumar al precio de venta del año en curso. O sea, esto lo multiplico por el 8% y me da 266 pesos. A esto le voy a sumar el valor que incrementó en porcentaje. En este caso serían 3.596. ¿Qué debo hacer con eso? Debo tomar ese valor, multiplicarlo por la tasa de variación y volverle a sumar ese precio. O sea, aumentarle un 3%. ¿Para qué? Para que después él calcule cuál va a ser el total de mis ingresos por trimestre. Listo. Y así sucesivamente. En este caso, para el producto A una tasa de variación para el segundo trimestre no hubo, para el tercero sí y para el cuarto no. Lo mismo hacemos con el producto B, como ven en estos costados. De eso se compone mi presupuesto de ventas. Ahora paso a hacer un presupuesto de producción. Ahí defino qué es lo que yo quiero producir. Este informe me define a mí la cantidad de artículos que quiero fabricar durante el periodo estipulado, o sea, 4 trimestres. Recuerden que esto es presupuestado y esto reflejará la transformación del volumen de ventas, o sea, el cuadro anterior, lo demostrará en unidades de fabricación, bajo las condiciones que estableció el ejercicio. ¿De qué se compone el presupuesto de producción? De unos materiales, la mano de obra y unos costos indirectos de fabricación. Ahora voy a realizar el presupuesto comercial. El presupuesto comercial se compone de ¿qué? Sobre mis ventas, sobre mi presupuesto de ventas, estos son los totales, debo tomar los ingresos previstos y multiplicarlos por la comisión que yo le voy a reconocer a mis vendedores. Tomo mis ingresos y lo multiplico por la comisión. Y así sucesivamente. En este caso hubieron unas comisiones paulatinamente por cada periodo. Como pueden ver, aquí se encuentra multiplicado. Eso va a ser los gastos de administración comerciales. Pero fuera de eso, de que ellos reciben, mis asesores reciben una comisión, también ellos deben tener un básico que se comprende de un salario.
ese salario también va a tener una tasa de variación o de aumento. Para el trimestre 1 se estipuló que va a ser una tasa de variación del 4%, o sea, va a aumentar el sueldo en un 4%, ¿listo? Y a eso le debo sumar las comisiones. El total de las comisiones más el básico es el total de gastos comerciales, conocidos contablemente como gastos de ventas. Y los totalizo por cada bimestre, teniendo en cuenta su tasa de variación. ¿Dónde voy a resumir mi presupuesto de ventas, mi presupuesto de producción y mi presupuesto comercial? Eso lo debo resumir en mi presupuesto financiero. Perdón, eso lo defino en mi presupuesto operativo. Este informe nos da una apreciación global de los costos que se operan en una compañía. Entonces, aquí es donde voy a resumir o donde se resume mis presupuestos de ventas, de producción y comerciales. Y nos da la oportunidad de calcular la ganancia estimada, como se refleja en este cuadro. En este cuadro voy a resumir los tres presupuestos que acabé de explicar anteriormente. Como les comentaba, nos da la oportunidad de calcular la ganancia estimada. Recuerden, ¿por qué estimada? Porque esto es un presupuesto. Lo mismo pasa, esto tiene similitud como con un estado, con un estado de resultados o PIG o estado de situación financiera. Debo tomar mis ingresos y restarle mis gastos y mis costos. Si el valor es positivo, quiere decir que tengo una utilidad operacional. Si el valor es negativo, quiere decir que tengo una pérdida en el ejercicio. Entonces tengo que evaluar a qué se debe esa pérdida. Posiblemente mis ingresos son inferiores a mis gastos y mis costos, o debo entrar a analizar mi balance general, ya sean mis activos, que son superiores a mis activos, por ende el patrimonio es negativo. Eso es lo que hay que entrar a jugar. En este caso, como pueden ver, el ejercicio muestra que este presupuesto es rentable porque mis ingresos son superiores a mis costos. O sea, mi presupuesto de ventas es superior a mi presupuesto de producción, de gastos y financiero. Ahora debo pasar a las desviaciones. Aquí quiero llegar con las desviaciones. Existen desviaciones absolutas y relativas. Se hizo una comparación entre mi presupuesto operativo del primer trimestre, que ¿de dónde viene esto? Recordemos que viene de nuestro presupuesto operativo. Como pueden ver, estos 64 millones se encuentran acá. Versus el real. ¿De qué depende mi variación absoluta? Depende de valores. ¿Y yo qué debo calcular aquí? No es ni siquiera calcular. Fuera que tiene una fórmula. Que es coger el valor real menos el presupuestado. ¿Pero a qué se deben estas variaciones? Para el presupuesto de ventas, que es la primera casilla, hay una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo presupuesté estuvo cerca, su diferencia es un 20,43% de diferencia versus el presupuesto real, o sea 30 millones. Por 30 millones estuve cerca del presupuesto real. ¿Qué quiere decir? Que vamos por buen camino, que estamos cerca al presupuesto. Lo interpreto yo que es viable el proyecto. ¿Por qué? Porque estamos cerca del rango del presupuesto real, digamos que prácticamente cerca al punto de equilibrio. Esto da cierto grado de confiabilidad para un proyecto. Lo mismo con el presupuesto de producción. Hay una diferencia de un 8% con el cual podemos trabajar y analizar y generar un nuevo tamaño del mercado, definir qué cantidades vender,
sin exceder el presupuesto real, para así mantener el equilibrio de producción. Después continuamos con los presupuestos de gastos. La diferencia fueron 74.000 pesos, un valor que no es tan representativo. Sin embargo, considero yo que se debe realizar el estudio en los gastos. ¿En cuáles gastos? En los comerciales. De pronto llegar nuevamente a hacer el análisis de cuál es el sueldo que debe de vengar alguno de mis asesores y analizar con qué frecuencia debo empezar a pagar mis comisiones, o ni siquiera la frecuencia, sino establecer un nuevo porcentaje de comisión, siempre y cuando tampoco afecte la labor de mis asesores, ¿no? Porque pues es muy importante la labor de ellos dentro de la compañía, ya que ellos son la imagen para la venta de los productos que nosotros o que la compañía busca fabricar. Por último, nos queda un saldo de operatividad. Este permite identificar el resultado de la gestión presupuestaria, o sea, la económica financiera. ¿Por medio de qué ecuación? Mis ingresos menos la sumatoria de mis costos y gastos. Si da positivo, vuelvo y reitero, esto nos da una utilidad operacional. De lo contrario, es una pérdida en el ejercicio. Como pueden ver, sigue siendo rentable el negocio o la propuesta. Ahora, viene un punto muy importante, y es lo siguiente. Debemos elaborar nuestro flujo de caja. ¿De qué se conforma un flujo de caja? Se compone de mis gastos y mis ingresos. Al tener totalizados mis ingresos y mis gastos, debo hallar su diferencia. La diferencia entre ellos dos, o sea, mis ingresos menos mis gastos, va a ser el total del flujo. ¿Qué busco yo? Por medio del flujo de cada trimestre, ver si por medio de una inversión puedo recuperar la ganancia, si el resultado es positivo o es negativo, si es viable o no es viable. Entonces, para eso existe dos ecuaciones financieras vitales para el cálculo de este tipo de análisis. ¿A qué voy yo? Entonces, los modelos de rentabilidad financiera, conocidos como el valor actual neto o su abreviatura VAN, este es un indicador que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá nuestro proyecto. Entonces, para determinar si luego de descontar la inversión inicial nos queda alguna ganancia, como les comentaba. ¿Cómo la calculo? Es muy importante. Debo tener mis flujos, o cash flow como se conoce en inglés, mis flujos de efectivo para poder calcularlo. De lo contrario, no voy a poder hacer los respectivos cálculos. ¿Cómo lo hago? Debo tener presente la periodicidad, que en este caso es trimestral. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. ¿Cuál es la tasa de interés? En este caso la tasa de interés, lo que hice fue fijarme cuáles son las tasas de interés para mínimas y máximas para un crédito de libre inversión por cada banco, y lo promedié por medio de las tasas mínimas. Es la que vemos acá. Debemos tener la inversión inicial, que desde un principio se dijo que se quería hacer una inversión de 35 millones para adquirir una máquina y aumentar la capacidad de producción de la compañía. Y definir cuáles son mis flujos de efectivo por cada periodo. Como les comentaba, es tomar mis ingresos menos mis egresos. Ahora, si anteriormente mis ingresos eran superiores a mis egresos, ¿por qué en el flujo efectivo no? Resulta que el ejercicio nos plantea que solamente tomar el 25% de mis ingresos presupuestados. Si antes eran 147.000 para el primer trimestre,
De esos 147 millones, perdón, debo tomar solamente el 25%. Lo mismo para la recuperación de cartera, solamente el 45%. Y otros ingresos que sí son estáticos, a excepción del segundo semestre que van a aumentar un 6.8% por cada trimestre. Mientras que mis egresos sí los debo tomar del 100% de mis de los presupuestos, los egresos. Debo tomar el 100% de mis costos de producción, mis gastos administrativos, comerciales y egresos no operacionales. ¿Listo? La sumatoria de ellos, ahora se está incluyendo también un impuesto. Eso también es un gasto. Al calcularlo, si podemos ver, mis egresos son superiores a mis ingresos. ¿Por qué? Digamos que ahí ya tendríamos una desventaja porque si hacemos un versus entre mis ingresos en un 25% versus mis gastos o costos en un 100%, hay una diferencia abismal del 75%, no voy a poder hacer nada. A no ser de que aumentemos el porcentaje de previsión para mi flujo efectivo en los ingresos, que ya no sea un 25 sino un 50. Hay que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que el proyecto sea rentable. En este caso el ejercicio lo planteo con el 25% sobre mis ingresos. ¿Listo? Teniendo mis flujos de caja los voy a reflejar por cada periodo y elaboro la fórmula. Llamo la fórmula, que es BNA, me va a pedir cuál es la tasa de interés. La tasa de interés, como les comenté, es la promediada y nos va a pedir un valor. ¿Cuál valor debemos seleccionar? Debemos seleccionar el rango de mis flujos de efectivo del trimestre 1 al 4. Cierro paréntesis. ¿Y por qué lo sumo? Lo sumo porque este signo y este signo, al momento de manejar signos, va a ser negativo. ¿Listo? Es lógica matemática en sentido de signos. O este valor lo puedo volver positivo y aquí vuelvo negativo porque a la final estoy tomando esta casilla que es la C28. ¿Qué le estoy restando? Mi inversión inicial. El valor que me va a dar, como les comentaba, dio negativo. Cuando la van es inferior a 0, quiere decir que el proyecto no va por buen camino, no es rentable. Pero si es superior a 0, quiere decir que el proyecto es muy rentable y que posiblemente podemos recibir o recuperar la inversión inicial y quedarnos alguna ganancia. Ahora, vamos a definir la tasa interna de retorno. ¿Cómo la defino? Llamo la fórmula TIR y selecciono todo el rango, incluyendo la inversión inicial. Nos da un menos 28%. ¿Por qué nos da negativo? Porque la banda desde un principio nos dio negativa. ¿Qué es lo que busca la TIR? Esta tasa interna de retorno lo que busca es que el BNA sea como mínimo igual a la inversión. Entonces, cuando hablamos de TIR, se habla de la máxima tasa de descuento que cualquier proyecto puede tener para que se pueda ver como viable. La idea es identificar la tasa de interés más cercana que vuelva a cero a la TIR. En este caso, no es rentable porque mis flujos de efectivo, la mayoría son negativos. Dese en cuenta. No más entre la sumatoria de los 2 primeros trimestres son 53 millones de pesos. Y la sumatoria de mis 2 últimos trimestres son 39 millones. Hay una diferencia significativa para el proyecto, el cual no va a ser rentable. Bueno, muchachos, yo espero de todo corazón que esto les sirva, que mi sustentación sea clara para ustedes y agradezco mucho el tiempo que me prestaron. Que tengan muy buen día, que estén muy bien, hasta luego.